Hola, buenos días. Hoy voy a dar una sesión sobre la hemoptisis amenazante en la unidad de críticos. Soy Karen Pérez Garrido y soy R4 del Hospital Universitario Torre Cárdenas. La hemoptisis se define como la expulsión de sangre de la vía aérea subglótica por una hemorragia a nivel bronquial pulmonar. En esta situación, la principal amenaza vital del paciente es la asfixia por aspiración, por lo que es primordial el mantenimiento de la vía aérea y a su vez la hemorragia debe ser tratada con medidas de resucitación. Se define como un sangrado de 100 mililitros por hora o más, en presencia de patología cardiopulmonar, consideraría un sangrado mayor de 50 mililitros hora, un volumen total de sangrado en 24 horas mayor de 500 mililitros, o la presencia de intercambio gaseoso anómalo o presencia de inestabilidad hemodinámica. En estos casos, el diagnóstico y el tratamiento deben de ser a la vez simultáneos, siendo en algunos casos necesaria la actuación conjunta de diferentes especialidades. La mortalidad de estos pacientes suele ser en torno al 10 al 38%, siendo factor de mal pronóstico en estos pacientes una alta tasa de sangrado, una broncoaspiración del pulmón sano de sangre y un sangrado pulmonar amenazante que precise ventilación unipulmonar. En todo paciente con hemoptisis habrá que verificar que dicho sangrado no procede del tracto digestivo o vía aérea supraglótica. Esto se puede hacer fijándonos en los antecedentes del paciente, en las características de la sangre, el contenido de la misma y la clínica asociada. El paciente con hemoptisis probablemente tenga antecedentes de enfermedad cardiorrespiratoria, mientras que el paciente con hematomasis tendrá antecedentes de una enfermedad gastrointestinal. La sangre de la hemoptisis suele ser roja, brillante, pumosa y alcalina, mientras que la sangre de la hematomesis suele ser negra, sin espuma y ácida. El contenido de la hemoptisis suele ser de secreciones respiratorias, a la vez que la de la hematomesis suele ser de resto alimenticio, mientras que la clínica asociada de la hemoptisis suele ser tos, disnea, dolor torácico, mientras que en la hematomesis tenemos, lógicamente, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Las causas más comunes de hemoptisis amenazante son bronquiectasia, ya sean infecciosas o no infecciosas, el carcinoma broncogénico, más frecuentemente por exposición a asbesto o a tabaco, y la tuberculosis, sobre todo en países en vías de desarrollo, siendo el principal factor de riesgo para su desarrollo estar en contacto con pacientes bacilíferos. Otra causa menos frecuente pero no menos importante son los micetomas y las neumonías necrotizantes. Y hay un porcentaje importante de causas en las cuales después de hacer un amplio diagnóstico diferencial, pues seguimos sin saber muy bien a qué se deben, y son la idiopática o criptogénica, en torno a un 5-20% de ellas. De la circulación sistémica pulmonar, por lo tanto un sistema de alta presión, se originan las arterias bronquiales. Van a ser las causantes de la hemoptisis en el 90% de los casos. Estas arterias se originan en la aorta torácica ascendente, a nivel más o menos de T5-T6. Aunque pueden surgir arterias bronquiales anómalas de diferentes localizaciones, como el tronco costocervical, tronco innominado, aorta torácica, aorta abdominal o de sus ramas, tronco tirocervical, mamaria interna, pericardiogénica o de la fínica inferior, entre otras. Las arterias bronquiales se alteran en procesos infecciosos crónicos o inflamatorios, causando dilatación y tortuosidad de la misma y prominencia en su unión a los vasos, a las venas pulmonares, como podemos observar en la siguiente diapositiva, que explicaremos a continuación. A su vez, se van a generar vasos colaterales, promovidos por factores de crecimiento angiogénico que van a tener unas paredes muy finas para ese sistema de alta presión, causante del 5% de la hemoptisis. Y el 5% restante de la hemoptisis se da por las arterias pulmonares. Sería la fuente del resto de la hemoptisis, como he comentado. Las arterias pulmonares son las que mandan la sangre del ventrículo derecho para oxigenarla y retornarla a la circulación sistémica, por lo tanto un sistema de baja presión. Aquí, como podemos ver, el nacimiento de la arteria bronquial en la imagen superior izquierda. En la imagen superior derecha podríamos ver todo ese nacimiento anónimo de las arterias bronquiales que podrían predisponer a que se produzca esa hemoptisis. Y en la imagen de abajo vemos una bronquial izquierda que presenta dilatación y tortuosidades a la vez que se dirige hacia el bronquio lobar izquierdo. Normalmente se van a utilizar pruebas de imagen para identificar y localizar el foco del sangrado que van a causar este cuadro. Para ello utilizamos radiografía de tórax, tomografía axial computerizada de tórax y broncoscopia flexible o rígida. Se va a utilizar solo o en combinación según la disponibilidad en el centro y la actividad del paciente. La placa de tórax me va a permitir localizar el sangrado en el 46% de los casos, la causa en el 35%. Pero el TAC es bastante superior,
la radiografía en cuanto a que localiza el sitio del sangrado en el 70% y la causa del sangrado en el 77%. Los pros de esta técnica son que podemos ver causas extrapulmonares de sangrado, que no me permitiría realizar esto ni la radiografía ni la broncoscopia que me saldrían anodina. Si utilizo TAC de tórax con contraste, podría facilitarme el estudio de mediastino y de identificación de malformaciones arteriovenosas. E incluso hay un modo, el modo helicoidal, que me va a detectar las arterias causantes del cuadro. Como inconveniente, que no es práctico de realizar en pacientes que están inestables, no daría tiempo, y sería difícil de examinar la localización exacta del sangrado cuando el paciente ya tiene patología pulmonar previa o ha broncoaspirado sangre en otro segmento. Por último, la broncoscopia me va a detectar la localización del sangrado en el 73% de los casos directamente por la visión de lesiones, coágulos y restos hemáticos, pero la causa solamente la voy a detectar en el 8%. Esta técnica queda relegada, por tanto, a pacientes inestables sobre los que no hay tiempo para realizar pruebas de imagen, ya que no solo me localiza el sangrado, sino que me permite tratarlo, aunque sea de manera transitoria, comprando tiempo. En estas imágenes podemos ver una radiografía de tórax donde se ve todo el pulmón izquierdo velado por una hemoptisis. En las imágenes centrales tenemos 3 cortes de TAC de pacientes diferentes. En el de arriba tenemos un paciente que tiene una hemorragia pulmonar. En el de abajo se aprecia bronquiectasia y en el de abajo a la derecha se observa una cavitación. Como hemos dicho, tuberculosis suelen ser un caso de hemoptisia amenazante. Y la broncoscopia sería esta imagen como se vería algún tipo de sangrado o resto hemático. Bueno, a posteriori, una vez que está controlado el sangrado, habría que hacer un diagnóstico mucho más preciso. Deberíamos de recoger hemocultivos, broncoaspirados y sedimentos de orina para descartar el tema infeccioso, marcadores tumorales para descartar algún tipo de causa tumoral. Habría que realizar un ecocardiograma torácico para descartar hipertensión pulmonar, test de autoinmunidad para descartar vasculitis o colagenosis, test de función renal para descartar nefropatía y arteriografía para descartar la existencia de malformaciones vasculares. Los objetivos del tratamiento van a ser los siguientes. Lo primero, la estabilización. Tengo que asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la oxigenación y a su vez lograr la estabilidad hemodinámica. Y segundo, localizar y detener el sangrado. Se puede hacer de dos maneras. Tratamiento endovascular va a ser de elección por vía transfemoral, pero si esto no es posible, entonces tendría que recurrir a una broncoscopia y en caso aislado a cirugía emergente. A posteriori, una vez que esté resuelto el sangrado, el paciente ingresaría en la unidad de críticos para hacer un diagnóstico más definitivo y plantear si necesitara una cirugía programada. Vamos por pasos. Dentro de la estabilización inicial y el manejo de la vía aérea, si conocemos de qué pulmón está sangrando el paciente, debemos de colocarlo en decúbito lateral sobre el mismo para minimizar la aspiración de sangre hacia el pulmón sano hasta que de la manera más rápida posible yo pueda aislar la vía aérea. Tenemos que tener presente que es probable que esto tenga que hacerlo en un ámbito no quirúrgico, que la vía aérea sea por lo tanto difícil en un paciente sangrante y tengo que intentar intubar con un tubo mínimo de un 8 que me permita realizar una broncoscopia a su través. Si conocemos de qué pulmón procede el sangrado, también se puede realizar intubación unipulmonar o intubación normal y luego meter un bloqueador bronquial por el pulmón que está sangrando. Lo positivo es que me permitiría oxigenar ese pulmón sano del paciente, pero no me permitiría acceder con el broncoscopio en caso de que lo necesitara. Cuando desconocemos de qué pulmón está sangrando el paciente, es una buena opción el tubo de doble luz, ya que me permite ventilar el tubo sano y bloquear el que está sangrando. Pero no se recomienda de rutina, ya que se necesita de personal altamente cualificado que sepa posicionar bien ese tubo. Y además, es posible que se obstruyen esas luces que van a ser de menor calibre por el tema de los coágulos de la sangre. Igualmente, si hemos decidido intubación unipulmonar, si vamos a intubar el bronquio derecho, tenemos que tener cuidado de no colarlo al superior, ya que me generaría una atelectasia del medio e inferior. Como hemos comentado antes, tras la estabilización hemodinámica inicial y aislamiento de la vía aérea, el tratamiento endovascular por vía transfemoral va a ser el tratamiento de primera línea. Previo al procedimiento, los radiólogos intervencionistas suelen realizar una arteriografía torácica para identificar el origen de las arterias bronquiales y no bronquiales que irrigan el parénquima afecto, produciendo hemoptisis. Se van a reconocer fácilmente por estar dilatadas, tortuosas, tener contraste extravasado o estar hipervascularizadas. Si no se visualizan
en el arteriograma, se recomienda realizar arteriografía torácica. Estas técnicas van a tener una tasa de éxito en torno al 70 al 99%, entendiendo éxito como cese de la hemoptisis en las primeras 24 horas o en el ingreso del paciente. Aunque suele haber un porcentaje bajo de pacientes en los que la hemoptisis puede ser recurrente. Hay 2 picos de recurrencia, a las 2 semanas y al año o 2. Estas recurrencias suelen ingresarse de nuevo, pero se suelen tratar o con tratamiento conservador o con reembolizaciones, que suelen tener la misma tasa de éxito y de recurrencia que la primera. Si aún así es refractaria a múltiples embolizaciones, ya sí que habría que plantear el tratamiento quirúrgico, que sería una resección pulmonar de manera urgente o programada, que luego lo comentaremos. La complicación tras la embolización arterial bronquial más frecuente es el síndrome postembolización, que va a consistir en dolor pleurítico, fiebre, leucocitosis y disfagia, mientras que la más grave va a ser la mielitis transversa o síndrome de sección medular, que conlleva paraparesia y paraplegia, que puede ser transitoria o persistente debido a la oclusión de la arteria espinal anterior. Otras complicaciones serían la hematoma del ingle, disección subintimal, perforación de la arteria, ceguera cortical, estenosis bronquial, etc. Si el sangrado es endobronquial, como hemos comentado anteriormente, y no es posible embolizarlo o ha fracasado la embolización y el paciente está inestable, entonces deberíamos dirigirnos probablemente a una broncoscopia rígida, ya que tiene mayor capacidad de aspiración a la vez que me permite una adecuada ventilación, pero su uso va a depender de la disponibilidad del centro. Diferencias entre ambos broncoscopios serían las siguientes. El broncoscopio flexible es mucho más común, permite visualizar, tomar biopsias y extraer pequeñas secreciones, mientras que el broncoscopio rígido es menos común, me permite extracción de cuerpo extraño, biopsia de la vía respiratoria, cirugía y es el mejor, como hemos comentado, para el control de la hemorragia masiva. El broncoscopio flexible es menos invasivo, por lo cual no voy a requerir una anestesia general, mientras que el rígido, al ser más invasivo, sí que va a requerir que duerma mi paciente. El broncoscopio flexible suele tener mayor capacidad de maniobra, mientras que el broncoscopio rígido tiene mayor capacidad de extracción. Tratamiento que podré realizar con ambos, exceptuando las técnicas avanzadas que se realizarán solo con el broncoscopio rígido. Vasoconstricción local, lavado con suero frío o adrenalina con aspiraciones repetidas. Taponamiento, ya sea con la punta del fibrobroncoscopio o con catéteres con balones hinchables, ya sean Fogarty o Foley, con agentes hemostáticos, instilación de trombina o fibrinógeno trombina, que va a tener efectos procoagulantes. Dentro de las técnicas avanzadas encontramos la aplicación de stents endobronquiales, celulosa tópica, pegamento biocompatible, láser ND-YAG, que no se podrá aplicar en pacientes que requieran de una CO2 mayor del 40%, o plasma orgón. De segunda línea, porque son tratamientos que requieren un tiempo para que actúen, no es una hemoptisis amenazante, sería la crioterapia o braquiterapia. En caso de que se decida una cirugía, tenemos que ver en qué situaciones va a ser programada o emergente. La mortalidad, obviamente, tras el manejo de la hemoptisis amenazante con resección pulmonar emergente versus embolización selectiva, ha demostrado ser mucho superior, debido a que es una maniobra muy agresiva que se da en un paciente con probable hiposemia en el momento de la cirugía y que no siempre en el momento de la hemoptisis amenazante se consigue saber exactamente de dónde está sangrando el paciente. Por lo tanto, la cirugía no sería posible. Indicaciones específicas para intervención quirúrgica urgente son el fracaso de la embolización, una hemoptisis recurrente por embolizaciones o situaciones sin tiempo para radiología, por ejemplo, un paciente con hemoptisis amenazante que ha sufrido un trauma torácico, la ruptura iatrogénica de la arteria pulmonar o hemorragia en el contexto de la resección de un tumor pulmonar. Por ello, en caso de que tenga indicación quirúrgica, lo óptimo es que el paciente se pueda diferir y que la cirugía sea programada. La cirugía definitiva es particularmente importante en pacientes que tienen aspergiloma y tuberculosis con alto riesgo de resangrado tras una embolización. Además, es interesante tener disponibles terapias como la circulación extracorpórea, que me permite un soporte de oxigenación en quirófano y me va a facilitar el manejo de ese paciente a posteriori en la unidad de crítico. Aunque todavía quedan bastantes indicaciones estudios para tener las indicaciones más claras. Consideraciones finales. En el diagnóstico de este cuadro, el foco está en identificar de dónde procede el sangrado y su posible causa. Esto puede realizarse con el TAC si el paciente está estable, o en caso contrario directamente con el broncoscopio. El tratamiento de primera línea del control del sangrado agudo es la embolización de la arteria bronquial, debido a su disponibilidad, dejando en un segundo plano la cirugía emergente. Aún así, las recurrencias son comunes, por lo que es probable que el paciente precise múltiples embolizaciones,
y si a pesar de ello persiste la hemoptisis o la causa de la misma son aspergiloma o tuberculosis, deben evaluarse estos pacientes para realizarse una intervención quirúrgica electiva después del alta hospitalaria. Muchas gracias.